Bienvenidos a Reforma Confesional. Yo soy el pastor Pablo Landazuri. Estoy junto a los seminaristas Giancarlos Morán y Jorge de Souza. Yo sirvo en la Iglesia Reformada Luz de Vida en Quito. Giancarlos Morán sirve en la Misión Reformada de Tumbaco y Jorge de Souza en la Misión Reformada Pacto Eterno también en la ciudad de Ibarra. Estamos acá en Ecuador. Estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes. Este es nuestro segundo episodio. Hoy vamos a continuar hablando acerca de el único consuelo tanto en la vida como en la muerte que tiene el cristiano. Antes de continuar, pues, ¿cómo están, Jorge? ¿Cómo están, Giancarlos? Muy bien, gracias, pastor. Muchas gracias a todos nuestros oyentes también por conectarse. Es un privilegio estar aquí y compartir este espacio con ustedes. Gracias por la oportunidad también. Bienvenido, bienvenido. Sí, hola con todos. Gracias a Dios. Tenemos un bonito día acá en Quito y pues estamos emocionados para seguir avanzando en este podcast, meditando en nuestro catecismo del consuelo y especialmente en este tema de nuestro único consuelo. Perfecto. ¿Cómo estuvo su día del Señor a propósito? Bueno, en mi caso tuvimos un tiempo de bendición. Tuvimos un buen grupo de personas también allá en Tumbaco y el Señor nos ayudó mucho por su misericordia. Los hermanos pudieron ser edificados, estaban agradecidos y el tiempo de comunión con un cafecito también fue bueno. Qué bueno. Por acá igual, gracias a Dios. Estuvimos casi siempre, o casi los de siempre, digamos, en Ibarra. Nuestro segundo sermón de Adviento estuvimos meditando acerca de la figura de Juan el Bautista y su testimonio acerca de Cristo, la luz. En la tarde igual pudimos compartir un poco acerca de la justificación y luego tuvimos igual un tiempo de comunión con cafecito y galletas, con los niños bastante contentos, sobre todo con la parte de las galletas. Qué bendición. Yo también tuve la oportunidad de eh, administrar la Cena del Señor acá en Luz de Vida en el norte y estuve en la misión del sur también en la tarde, igualmente compartiendo con los hermanos en la Cena del Señor y bueno, adorando a nuestro Dios allí también. A propósito, nuestros oyentes, si es que ustedes no son miembros de una iglesia, si es que ustedes desean conocer más acerca de la fe reformada, pueden ponerse en contacto con nosotros en información que va a estar cercana a este podcast y allí ustedes sabrán cómo contactarnos. Y bien, vamos ahora sí entonces a empezar. Estábamos leyendo acerca del único consuelo tanto en la vida como en la muerte. Perdón. Y nuestro catecismo de Heidelberg dice lo siguiente. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Santo Espíritu la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Esa es la primera pregunta de nuestro catecismo de Heidelberg. Decíamos la semana pasada que este catecismo fue escrito en 1563 por Gaspar Oliviano y Zacarías Ursino, catedráticos de la Universidad de Heidelberg. Este catecismo ha sido preservado a través de los siglos.
literalmente, un catecismo que no es más que una instrucción basada en la palabra de Dios, y por eso animábamos a nuestros oyentes, sobre todo aquellos que vienen de la tradición católica romana, a no temer esa palabrita. También a los hermanos evangélicos que tienden tal vez a ver la palabra o a entender la palabra catecismo con sospecha, que un catecismo no es más que una instrucción. Es una instrucción en forma de pregunta y respuesta con un contenido, en este caso, bíblico. Y lo que queremos es, pues, hacer conocer estas verdades tan necesarias para el pueblo cristiano, y queremos meditar en ellas para nuestra edificación. Así que vamos a continuar. Giancarlos, tal vez puedes hacer un resumen rápido de las primeras cosas que vimos la semana pasada con respecto a este consuelo. Claro que sí, pastor. Bueno, habíamos meditado en la pregunta, primeramente, ¿cuál es tu único consuelo? Hablamos de la necesidad del hombre de tener un consuelo, especialmente en los momentos difíciles y en general, tanto en la vida como en la muerte. Necesitamos un consuelo porque después de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, todos quedamos sumergidos en un estado de pecado y miseria. Nuestras miserias son grandes, nuestras desventuras también, y por eso es preciso conocer cuál es ese único consuelo, porque no todas las cosas que aparentan ser consuelo en verdad lo son, sino el verdadero consuelo es que estamos unidos a nuestro fiel Salvador Jesucristo, con cuerpo y alma. Así como Él tomó cuerpo y alma para salvarnos, ahora nosotros le pertenecemos plenamente. Y Él nos ha librado del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos nuestros pecados al morir en la cruz. Exactamente, exactamente. Definíamos también la palabra consuelo, ¿no? Un consuelo es un alivio finalmente para alguien que sufre o que está experimentando dolor. El consuelo que nosotros tenemos entonces es que ya no nos pertenecemos a nosotros, sino a nuestro fiel Salvador Jesucristo. Y cuando hablamos de nosotros, hablamos de los cristianos. Este consuelo es para los cristianos, para los que estamos unidos a Cristo a través de la fe. Esto es muy importante, ¿verdad? Para que no haya la percepción eh, engañosa de que este consuelo lo goza absolutamente toda persona. Nosotros sin Cristo no tenemos consuelo. Al contrario, estamos o estaríamos eh, sumidos pues en las miserias que el pecado trae consigo. Por eso es que la fe cristiana es tan valiosa, por eso es que amamos a Cristo y por eso es que nosotros descansamos en este evangelio maravilloso. Yo quiero, sin embargo, seguir enfatizando la idea eh, de que este consuelo no se encuentra en nosotros. Este es un tema que debe ser bien entendido por nuestros oyentes, por los cristianos en general, porque debido a una gran influencia de diferentes corrientes de corte más humanista antes que bíblico, eh, o corrientes bíblicas, lo que termina sucediendo es que hay cristianos de diferentes denominaciones que buscan consuelo en sus propias experiencias, en sus propias circunstancias, en sus propias emociones, y no se comprende la verdad bíblica. La verdad bíblica nos dice es que en nosotros no hay consuelo. Nosotros necesitamos encontrar ese consuelo fuera y solamente en Cristo. Lo mejor que nos pudo pasar a nosotros es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Nosotros le pertenecemos a Cristo, los creyentes, y vivimos para Cristo. La pregunta entonces para todos los oyentes es esta: ¿usted a quién pertenece? Ese es el primer paso para que nosotros podamos encontrar un verdadero consuelo. Querido Jorge, eh, déjame introducirte un poco aquí al tema. Eh, ¿Nos puedes comentar lo siguiente, que
nuestra primera pregunta del catecismo dice en su respuesta que nuestro fiel Salvador Jesucristo nos libró del poder del diablo. ¿Qué quiere decir esto, Jorge? Bueno, el catecismo aquí está aludiendo sobre todo a lo que se escribe a los hebreos, en la carta a los hebreos, en el capítulo 2, cuando se presenta en el versículo 14 a Cristo como aquel que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y así libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, se refiere a Cristo como aquel que destruye el poder que Satanás había ganado sobre la humanidad caída cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, se entregaron voluntariamente al servicio de Satanás, al servicio del pecado, a la rebelión contra Dios. Entonces, como el propio Señor Jesús lo dijo, Él vino a deshacer las obras del diablo. Y esa era parte necesaria de nuestra redención, que nosotros fuésemos librados de ese tirano al cual servíamos en otro tiempo, como también dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Correcto. Hebreos 2:14 también, por ejemplo, nos dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y podemos leer, por ejemplo, primera de Juan 3:8, que dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan 8:34-36 también es un pasaje importante. Dice así, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Exactamente. Entonces, hermanos, tenemos que entender lo que se nos está diciendo aquí. El ser humano, debido al pecado de Adán y Eva, vive esclavo del pecado a menos de que el Señor Jesucristo le libere. Eso es lo que nos está enseñando o nos están enseñando estos pasajes que hemos leído. Jesucristo es el que nos libra del poder del diablo, de la esclavitud del pecado. ¿Y de qué manera es que logró hacer esto? Nuestro catecismo nos da más pistas, nos da más señales cuando dice, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados. Una palabra clave ahí, satisfaciendo enteramente. ¿A quién satisfizo, Jorge Giancarlos, el sacrificio de Cristo? Aquí hay mucha confusión, históricamente ha habido mucha confusión, pero ¿quién es el que necesitaba ser satisfecho a través del sacrificio de Cristo? Era Dios mismo, pastor. Era Él quien finalmente tenía ira hacia el pecado, cuya ira se rebelaba contra el pecado. Dios era la parte ofendida en esta relación, ¿no? Nosotros habíamos ofendido a Dios, ofendemos a Dios diariamente, y por tanto era Él quien debía ser satisfecho, era su ira la que debía ser propiciada. Exactamente. Hay mucha confusión en esto. Cuando yo era niño y fui catequizado, pero en la fe católico romana se me enseñaba que el sacrificio de Cristo era sobre todo un ejemplo de amor, un ejemplo de sacrificio, ¿no? Básicamente un modelo. Y esto no es que es falso, es en parte eso es verdad, pero el sacrificio de Cristo no es solamente eso. De hecho, tal vez falta lo más importante. Lo más importante es que Jesucristo, como el mediador de su iglesia, es aquel que fue a la cruz, por supuesto por amor, pero también fue a la cruz para hacer justicia, para que Dios haga justicia
sobre el pecado imputado sobre Jesucristo. ¿Qué es esto de la imputación, Jan? Sí, una palabra sinónima es, o sí, acreditar. Cristo fue acreditado con nuestros pecados. Él fue tratado como si él mismo hubiera cometido todos nuestros pecados. Y por eso es que él sufrió la ira de Dios y exclamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él verdaderamente estaba haciendo satisfacción por todos esos pecados. Él estaba recibiendo el castigo que todos ellos merecen. Exactamente. Entonces, como bien decías, Jorge, es Dios expresando, y tal vez hay un mejor verbo, no solamente expresando, sino derramando toda su ira sobre Jesucristo, no por su pecado, porque el Señor Jesús nunca pecó, sino porque Él vino para tomar sobre Él el pecado de su pueblo. Y es Dios el que castiga, como bien decías tú, Jorge, a Jesucristo, nuestro mediador. Lo hace para satisfacer su ira. Este pensamiento tal vez suena un poco temeroso, ¿no? Bueno, es un tanto aterrador pensar en la ira de Dios derramada, pero eso es precisamente lo que eh, sucede en la cruz. Y esto es algo que los cristianos tenemos que entender, un pensamiento que nos debe sensibilizar al máximo. Jesucristo tomó nuestros pecados para que la ira de Dios sea satisfecha. Dios es justo, hermanos, jamás olvidemos eso. Él es amoroso, por supuesto, misericordioso, lleno de gracia, pero también es justo y santo. Y Él no puede dejar que el pecado quede sin ningún tipo de consecuencia. A veces nosotros nos confundimos, a veces nosotros pensamos que simplemente la misericordia de Dios consiste en que Él hace caso omiso a nuestros pecados. No es así. Él envió a su Hijo para que en Él se haga justicia por los pecados de su iglesia. Así que esto nos debe llenar, como decíamos, de temor, sin lugar a dudas, nos debe llenar de asombro, pero sobre todo nos debe llenar de gratitud, porque los que somos cristianos pues gozamos del perdón perfecto. Y no solamente que la ira de Dios cayó sobre Cristo, sino que la justicia, la perfección de Jesús fue imputada, o como decía el hermano Jan, fue acreditada en cambio sobre los creyentes. A través de la fe, nuestro pecado cae sobre Cristo y la justicia de Jesús sobre nosotros, pecadores, a través de la fe de pura gracia. Otro gran pensamiento muy importante que nos debe llevar a una gratitud inmensa, a una gratitud que debe ser vivida día a día. Así es, pastor, y también es importante recordar que el hecho de que nuestro catecismo menciona este concepto de satisfacción se debe a que en la tradición católica romana, por ejemplo, se cree que el pecador, el cristiano, debe hacer satisfacción por sus propios pecados, debe autoexpiarse a través de obras de penitencia o a través de un castigo pasivo en el purgatorio, pero nuestro catecismo, siendo fiel a la palabra de Dios, enseña que el único que hizo satisfacción de la justicia perfecta de Dios fue nuestro Señor Jesucristo con su sangre. De hecho, es tan bíblico esto que vamos a leer 1 de Pedro 1, 18, 19. Y luego tal vez, Jorge, tú puedes leer 1 de Juan 2, 2. Yo voy a leer 1 de Pedro 1, 18, 19, que dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Verdad? Fuimos rescatados por la sangre de Cristo, tal como enseña este pasaje. Jorge.
Así es, y primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice lo siguiente: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Correcto, quizás podrías expandir un poco qué quiere decir esta palabrita propiciación para nuestros oyentes que quizás no la conocen a profundidad. Claro, esta palabra viene o para entenderla quizás tendríamos que remontarnos al Antiguo Testamento, donde sobre el Arca del Pacto, donde Dios se encontraba con su pueblo, había una especie de espacio en el cual se debía derramar la sangre del sacrificio destinada a apartar la ira de Dios de Israel, de su pueblo. Ese espacio era llamado propiciatorio, porque era el lugar donde esa sangre debía derramarse, apuntando al hecho de que un sacrificio tenía que ser hecho para que la ira de Dios no cayera sobre su pueblo pecador. Cuando Juan dice entonces, y Pablo también en Romanos 3, que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, lo que está diciendo es que es el sacrificio que aparta la ira de Dios, que apacigua la ira de Dios contra el pecado de su pueblo. Exactamente, entonces volvemos a la misma idea, ¿no? La propiciación es un sacrificio, podemos decirlo de forma más simple, ¿no? Para recordarlo. Perdón, la propiciación es eh, un sacrificio para calmar la ira de Dios, para satisfacer la ira de Dios. Y ahí podemos, yo creo, parar un momento y reflexionar. Fíjense este gran pensamiento que teólogos de la antigüedad ya lo han formulado, por supuesto, ¿no? Esta idea de que Dios envía a su propio Hijo y Él viene voluntariamente para salvarnos ¿de quién? De su propia ira. ¿No? Es un pensamiento tremendamente profundo, ¿verdad? Que Dios, siendo justo, muestra al mismo tiempo misericordia, entregando a su propio Hijo e, insisto, Él ofreciéndose voluntariamente para mostrar misericordia. Dos atributos súper importantes de nuestro Dios. Así es, nuestro Dios no solamente es amor, muchas personas se quedan con esa impresión y dicen, bueno, Dios es amor y me perdonará, así que voy a vivir a mi manera. Otros se van al otro extremo y piensan, Dios es justo, entonces Él me va a castigar por todos mis pecados y no hay escapatoria de su ira. Bueno, es cierto, Dios es justo, pero también es misericordioso. Y estos dos atributos se abrazan perfectamente en la cruz de Cristo, donde Dios muestra su justicia al no escatimar a su propio Hijo. El pecado fue tan grave que Dios no escatimó castigar al pecado en su Hijo, pero al mismo tiempo su misericordia es tan infinita que Él quiso entregarnos a su unigénito para poder darnos salvación a través de su sangre. Amén. Y este es el regalo más importante, el don más importante que un ser humano puede tener. Este es el tesoro más grande que un cristiano tiene y guarda en su corazón. Y este evangelio, estas buenas noticias son finalmente aquellas que dirigen toda la vida de un cristiano. Eh, esta salvación entonces, esta seguridad de perdón es la que cada cristiano ahora lleva en su mente, es lo que termina siendo el fundamento de toda nuestra vida. A partir de allí es que entonces nosotros empezamos a vivir en gratitud al Señor, cambiamos eh, por la obra del Espíritu Santo, como vamos a leer en un momentito más, si es que nos da el tiempo, eh, una vida distinta que está siendo producida, como ya decía, el Espíritu Santo, pero por eh, un afecto producido por la palabra de Dios, un amor que hace que ya no amemos aquello que amábamos antes, a nosotros mismos, a nuestros deseos pecaminosos,
a nuestras inclinaciones egoístas, sino que empezamos a vivir para el Señor en gratitud por todo lo que Él hizo por nosotros. Dios escogiéndonos para salvación, Dios entregando a su propio Hijo, el Señor Jesucristo yendo a la cruz para satisfacer por nuestros pecados, viviendo perfectamente para imputarnos su justicia. Y por eso podemos entonces luego decir lo siguiente, que es lo que nuestro catecismo desarrolla acá. Y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer, antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Termina el catecismo luego diciendo, por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Hay tantas cosas aquí que nos tomaría muchísimo tiempo analizar, pero tal vez podemos enfatizar unas pocas ideas. No solamente entonces que Cristo satisface con su preciosa sangre por todos mis pecados, de tal manera que ahora somos libres, sino que Él nos sigue guardando, de tal forma que nuestro Padre, Dios Todopoderoso, no permite que nada suceda sin su aprobación y sin el propósito de que nosotros lleguemos ese último día de nuestra vida, ¿verdad? Preservados en gracia, sea que el Señor nos llame y nuestro cuerpo quede acá, o sea que el Señor Jesucristo llegue antes, Él nos guarda y nos preserva para que estemos en la gloria. En otras palabras, Él no solamente nos salva, no es que Él nos salva y nos deja ahí para que nosotros continuemos guardándonos a nosotros mismos, sino que Él nos salva y Él nos guarda también. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Sí, esto es un consuelo verdaderamente porque en la vida enfrentamos diferentes dificultades, problemas, sufrimiento, dolor, angustia. Y si nosotros pensamos, bueno, ¿por qué sufro? Si después de todo Cristo pagó y satisfizo por mí, si Él me salvó, ¿por qué debo sufrir? Pero si recordamos que nuestro Padre Celestial usa incluso esos problemas, esas angustias, ese sufrimiento para nuestro bien, podemos verdaderamente decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esto fue necesario para mi salvación y para mi bien. Y aunque vea este tiempo de dificultad como algo muy difícil, muy doloroso, muy tormentoso, yo sé que puedo contar contigo y que tú vas a cambiar este mal para mi bien. El cristiano verdadero entonces goza, hermanos, de la seguridad de su preservación, de tal manera que esa preservación les lleva a perseverar como alguien que ama a Dios y que efectivamente es movido por el Espíritu Santo en todo lo que hace. Vean estas citas de la palabra de Dios tan importantes, tan necesarias para los cristianos. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vean qué interesante este versículo. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra que todo lo que el Padre le dio, y se refiere aquí a personas, por supuesto, ninguno puede ser perdido, sino que ellos que han sido dados por el Padre sean resucitados en el día postrero, que es finalmente nuestra gran esperanza, que nuestro cuerpo sea levantado para vivir en la gloria eterna. Hay otros pasajes como por ejemplo Juan 10:28 que dice así, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es muy importante. Hay muchos sectores, tristemente, de la iglesia evangélica en donde hay mucha confusión con esto. Y estos pasajes no son lo suficientemente tal vez leídos, aprendidos, aceptados
esta doctrina tan importante que nos garantiza el favor de Dios. El cristiano verdadero, aquel que ha sido llamado por el Señor, aquel que ha recibido, obviamente, de la obra del Espíritu Santo para su nuevo nacimiento y que ahora tiene la capacidad de creer y ha sido justificado por los méritos de Cristo, está siendo santificado y tiene la certeza de que jamás él va a ser arrebatado de las manos de su Salvador. Qué consuelo tan grande, Jorge. Así es. Y esto es crucial porque, como usted bien lo decía, y es triste, gran parte de la falta de consuelo de un montón de cristianos viene de pensar que ellos tienen que guardarse a sí mismos. Pero como lo acabamos de leer en el Catecismo, en las citas de Juan, y como Pablo también lo dice en 2 de Tesalonicenses 3:3, fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. O sea, en última instancia, la seguridad y firmeza de mi salvación, no solo presente, sino futura, no está en mi fidelidad a Él, sino en que Dios es fiel a sus promesas. Y eso es un alivio tremendo para pecadores que entienden que en sus propias fuerzas no podrían mantenerse en pie. Amén. Y Primera de Pedro 1:5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La verdad es que la Biblia es clarísima, es clarísima. El gran consuelo que nosotros tenemos eh, es eso, es maravilloso. La salvación no consiste en ser simplemente una idea potencial, ¿no? No es que Cristo murió para que nosotros podamos entonces creer en Él y ahora quedarnos en nuestras propias fuerzas a ver si es que nosotros somos capaces de autoguardarnos y asegurarnos nuestra propia salvación. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que es Dios mismo el que nos preserva y el que nos guarda. Ahora, entendemos que hay también preocupaciones si es que esto no se entiende bien y son válidas preocupaciones. Porque claro, hay gente que abusando de estos versículos los tuerce, ¿no? Y dice, bueno, entonces Dios me preserva, listo, yo puedo vivir como yo quiera. Esa tampoco es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es que es verdad que Dios preserva de pura gracia a los verdaderos creyentes, pero esos verdaderos creyentes van a vivir de una manera particular. No somos perfectos y no estamos invitando a ello, pero sí en el creyente hay características, lo que ya leímos. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna, que es cierto, tenemos esa garantía, pero ese Espíritu nos hace ¿qué? Prontos y aparejados para vivir en adelante según su santa voluntad. En otras palabras, hermanos, para que no haya confusión. Es verdad que el Señor nos preserva, pero también es verdad que el mismo Señor nos hace perseverar a nosotros. El cristiano está seguro de su salvación, pero vive también de acuerdo a la voluntad de Dios. Vive esa salvación en agradecimiento, en amor, en adoración, expresándola en obediencia a sus mandamientos. Así es, porque cuando el Espíritu Santo nos da un nuevo corazón, nos da la fe para abrazar a Cristo como Señor y Salvador, también Él cambia nuestra voluntad, de tal manera que ahora nosotros anhelamos la voluntad de Dios. Ya no vemos a su palabra como algo cargoso, como algo aburrido, sino como algo delicioso, porque es la voluntad de nuestro Padre que nos amó al punto de dar a su Hijo por nosotros. Y queremos complacerle a Él, queremos agradarle a Él, queremos vivir en gratitud para su gloria, porque puesto que Él lo dio todo por nosotros, ahora queremos darnos del todo a Él, por amor. Y es que es eso, querido hermano Jan, si es que Dios no lo hace todo, nuestra gratitud tampoco va a ser total. Nuestro servicio a Él es total o debería ser total porque Él lo ha hecho absolutamente todo. Si es que hay una pizca en nuestra salvación que no dependa de Dios,
y de su soberanía. Si es que hay algo con lo que yo he contribuido para mi salvación, entonces yo tengo algún tipo de mérito en ello. Y en consecuencia yo ya no le puedo dar gratitud total a nuestro Dios. Eso no enseña la Biblia. La gloria es de Dios porque Él es el dueño de la salvación de inicio a fin. Él es quien elige a sus ovejas, Él es el que los llama, Él es el que los justifica, Él es el que los santifica y Él es el que nos va a glorificar también. Él es el que nos preserva y Él es el que nos hace perseverar. Incluso nuestras propias buenas obras no las podemos atribuir a nosotros mismos. Efesios 2:10 nos dice que esas buenas obras fueron preparadas de antemano por Dios mismo. Es más, si nosotros, insisto, hacemos algo que es digno de admiración, tenemos que recordar las palabras del apóstol Pablo en Filipenses, que dicen que es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Esto, insisto, nos lleva a una gratitud total. La gloria es solamente del Señor y por eso es que el cristiano verdadero puede negarse a sí mismo y vivir enteramente para su Señor en agradecimiento. El tiempo se nos pasó, querido Jan, algunas palabras de cierre y luego Jorge. Sí, recordar, ¿no? Como usted decía bien, pastor, que cuando la gente nos elogia o ve algo bueno en nosotros, debemos decir junto con el apóstol Pablo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y por eso la gloria solo es para Dios. Y también recordar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No debemos verla como algo contrario a los deseos del cristiano, sino más bien como lo que en verdad satisface verdaderamente a un cristiano. Así es, y también creo que es crucial recordar siempre este tono personal en el que el catecismo responde. Habla de que satisfizo por mis pecados, de que no puede caer un cabello de mi cabeza, que me hace pronto a mí y aparejado para vivir según su santa voluntad. No debemos ver estas cosas, o el cristiano no debe ver estas cosas como algo genérico, como algo general, pero que no tiene nada que ver conmigo. Estas promesas son para ser abrazadas, creídas y vividas individualmente. Y es un consuelo precioso saber eso también. Gracias, queridos hermanos, y a nuestros oyentes les dejamos con esta pregunta entonces. ¿Cuál es tu único consuelo? ¿En dónde buscas consuelo? Nuestra oración es que sea solamente en el Señor Jesucristo, en nuestro Dios Trino, de hecho, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el único que nos puede dar perfecto consuelo y puede darle realmente significado a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga abundantemente.